Bueno, aquí estamos nuevamente, presentamos a nuestro invitado de honor, Carlitos Lin. Es un honor tenerte aquí presente en el estudio. Me estoy viendo, qué lindo este modelo del streaming. Hola, Jonathan. Se saluda Ni Hao, ¿no? Sí, tengo Ni un Hao. buen saludo, lo voy a hacer a cámara. Esta es la mía, ¿no? Sí, Acá. El puño es sí, el poder. El poder es necesario para todo en la vida, para avanzar. Pero el poder solo puede ser malo. Entonces hay que controlarlo. Ese control y ese poder generan el saludo sí, oriental por excelencia. Ni hao. Ni Hao. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Día largo, vengo trabajando hace mucho tiempo, Sí, para poder llegar a tener un espacio, ¿no? Que es difícil en el otro lado del mundo, siendo chino, para tener un espacio con una identidad. Entonces, me gusta ser vos, hablar bien en español, el chino que mejor dice la R, me te digo dicen, que yo, si no te conozco, cierro los ojos y te escucho, un argentino más. no se me cruza por la cabeza que seas chino. Mi viejo tenía la duda siempre, locutor, comunicador, ¿y qué vas a hacer en este país? ¿Viste? Quería que sean contador, a lo sumo importador de pendrive, me hubiese ido fantástico. O supermercado, te digo, que se gana rápido, que siempre conté eso, pero siempre quería el camino de la comunicación. Fue largo el Sí, camino, y ya creo que estoy cerca de algo, mira. está cerca de algo. Ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Sí. Eh, ¿Cómo llegaste a Argentina? Y ahora ya, una vez que desarrollas un poquito, voy a pedirle al productor la imagen porque va a servir como disparador de la Sí. entrevista. Mira, voy a ir aprendiendo de a poco, ¿no? ¿Cómo se suele usar en el streaming, aunque sea mientras son más Sí, natural, mejor? ¿Nos miramos acá en el estudio o miramos a cámara para que la gente nos vea? miramos, es Es ida y indistinto, vuelta, es un ida ida y y vuelta, vuelta, es un como en ida y vuelta, televisión. sí, sí, sí. Como cuando Juan Alberto Badía nos decía cómo se hacía televisión, qué época, ¿no? Digo, personas tan destacadas, vos Sí, sos muy joven, personas tan destacadas en los medios como un Juan Alberto Badía, que sabés quién es, por sí, sí, supuesto, sí. enseñaban los códigos y sobre todo, cuando sabías hacer televisión, lo más importante era el dominar el timing. ¿Hasta cuándo algo? ¿No? Que después se medía en el rating minuto a Sí. minuto. Pero bueno, en ese timing llego a la Argentina para Malvinas. Justo mis viejos, dejando China, pasando por Bolivia, llegando a la Argentina en el 82, estábamos en pleno conflicto, porque llegaron en Justo, mayo sí, sí, del sí. 82. O sea que se cumplen 44 años que estoy en Argentina. Vine de muy chico, tenía 2 años, ellos buscaban un destino mejor, había una crisis económica en ese momento en la isla de Taiwán, y llegan a la Argentina sabiendo hacer una sola cosa, billutería. Mi papá hacía aritos, pero billutería porque con una fantasía, se le decía poniéndosela a un broche de pelo, decía, cuando volvíamos del colegio, La Salle, Florida iba yo, cada fantasía que le poníamos un broche de pelo era un paquete de leche que nosotros podíamos comprar. Sí. Entonces, estábamos ahí, metíamos 200, 300, era una buena época, pero en el 89, esto lo hizo durante 6, 7 años, en el 89 el libre cambio, en ese momento el ministro Cavallo, Claro, abriendo las fronteras en el gobierno del 89 ya de claro, Menem, salías de la hiperinflación, ¿no? exactamente, Digamos. mi viejo no pudo competir con los productos chinos. Mm. Mira qué loco, ¿no? Sí, Chino mi viejo, derribado por los productos chinos. Ahí se reinventa, en realidad, en algo que después fue una tendencia. Mi viejo tiene después de la fábrica de Aritos, uno de los primeros supermercados chinos. 10 mirá, supermercados. ¡Ah, fui no! personalmente, antes de venir al programa, Me estás a sacarle una foto. jodiendo. Ah, esto es ahora. Ahora, hoy. Supermercado Lucy, Franklin 738. Ese supermercado, mi viejo, lo tuvo en diciembre del 90. Yo tenía 10 años y ahí entre esas góndolas me crío Sí, con papá y mamá trabajando en la caja. No había ni hipermercados ni nada. Y uno de los primeros 10, mirá qué sucio que está ahí arriba. Nunca lo cambiaron, ¿eh? Dice Lucy, ¿viste? sí, se El quedaron nombre de con mi el nombre. vieja. Y esto ya pasó 40 años. Qué va, gracias por ir, No, por Jonathan. favor, ¿qué te causa esta imagen? Uf. En esa puerta, Sí, en el año 94, Mundial Estados Unidos, antes del Mundial, mi viejo se le ocurre regalarle un voucher a todo aquel cliente que compre 100 pesos de producto. 100 pesos, sí, 100 dólares. sí, Año 94. Entonces la gente llenaba el chanquito, me acuerdo, por 100 dólares, 100 pesos. Y cuando llega el fin de mes, él tenía mini componente agua, heladera, lavarropa, procesadora. Llega el sorteo para los vecinos, se juntan todos ahí, en esa vereda de Franklin, y nos miramos entre los cuatro. Era mi hermana era muy chiquita, mi mamá, mi papá y yo. ¿Quién hace el sorteo? Entonces mi vieja Lucy me pone un banquito de madera, me dice, sos el que sabe hablar. subí vos. Y ahí dije, bienvenidos al supermercado Lucy. Y vos sabés que esta historia me la cuenta una de las personas que se ganó la licuadora cuando me fue a ver al Mundial de Tango. Mirá qué loco, ¿eh? Sorteabas ahí, teniendo 14 años con los Sí, vecinos,
y ahora estás en el Tango Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires. Mucho, ¿eh? Gracias por esta foto. No, por favor. ¿Y cómo era esa cuadra? Porque ahora hace un rato está colapsada de autos, del que pasa el Sí, 124. te estoy hablando del 90, ¿no? Mi papá sigue viviendo ahí al lado, ¿eh? Mi ¿Ah, papá y sí? mamá viven en el de, porque siempre compramos ahí pegadito en el segundo piso. ¿Y qué siento y cómo lo veo ahora? Los vecinos de siempre están. Sí. Muchos se fueron y muchos hijos cambiaron de barrio. Pero cuando voy ahí, llega un Carlitos Lin que buscaba su rumbo todavía. Vos pensás que en ese súper yo hablaba por mis viejos. Cuando hablaba por mis Sí. viejos, un día aparece el barrio chino, que yo ni lo conocía, aparte, siendo chino en Argentina y no querer ser distinto a mis compañeros, yo evitaba el barrio chino. Sí. Lo menos chino posible para evitar la diferencia. No había bullying, que digo, pero el gordo era el gordo, el chino era el chino, y me molestaba a mí que me digan chino, siendo chino. Después con el tiempo lo Entonces, fuiste curando, digamos. sí, ahora me conviene ser chino. Bueno, pero bueno, ese barrio que cada vez que vuelvo y voy a lo de mis viejos, me lleva a un momento donde buscaba mi camino. Yo creo que fui destinado porque mi nombre en chino es Lin Wen Chen. ¿Sabes qué significa? Wen, idioma o cultura. Chen, firme. Y como mi apellido es Lin, no se puede Sí. elegir eso, bosque de idioma firme. Estaba Idioma como firme, un locutor. ¿Quién me pone el nombre? Mi abuelo, que le dice a mi vieja, porque yo nací un 18 de noviembre, tiene que tener el nombre 9 trazos. Y te da Wen Chen, 9 trazos. estaba como Único, destinado por el destino, digamos. único locutor. Después Claro. nunca apareció uno. Mirá que hace 22 años, 23 años que soy locutor. Del ISER no salió nadie. Así que bueno, ¿no? Yo cuento una historia, es como me contaban el otro día, ¿eh? ¿Quién fue que me dijo ahí de Cadena 3? Muchos te conocen, pero muchos no te conocen. Y me pasa, viste, que siempre la gente duda. Un chino hablando bien en español siempre llama la atención. Pero bueno, hasta las 20 en Planeta República, hoy hablando con vos, me siento casi realizado porque siempre perseguí un sueño que todavía creo que no llegué, que es tener un medio de comunicación propio. Y bueno, y lo vas a tener, lo vas a tener. Ahora vamos a hablar de eso. Dale. Contame un poquito cómo fue cuando tu viejo te quiso dar el supermercado y vos dijiste, no, pa, no es lo mío. Ese supermercado. Vos sabés que mi papá en el año 2007, antes de los Juegos Olímpicos, decide vender. ¿Por qué? Porque robaban mucho. Sí, Pero no el robo, viste, que te metes una lata de sardina en el bolsillo, que eso está contemplado dentro de las pérdidas o del trabajo y de la inversión. sí, Robaban a mano armada. A mi mamá todos los jueves le venía un muchacho, te estoy hablando del 2006, 2007, 2008 que vendió. Y le pedía la recaudación del momento. Mi vieja, para no generar más quilombo, guardaba algo, el grueso lo guardaba en la caja de abajo y le daba todos los jueves a alguien. Cuando mi papá se entera que hace un año y medio que lo hacía mi vieja, dijo, ya está, basta. Porque por la inseguridad que ya se venía vislumbrando, dijo, bueno, descansemos un poquito. Hace 18 años tenemos un supermercado, sí. es muy desgastante, descansemos un poco. No te digo que se jubiló, 2 departamentitos con el producto de 18 años de trabajo, con un pequeño alquiler estaban bien. A ustedes ya le dimos educación, dijo mi viejo. Pero si quieren ganar plata más rápido, acá tienen el supermercado. Cuando me da 10 minutos para pensar, porque le dije vamos a pensarlo, mi hermano Pablo, ingeniero en sistema, yo que era estudiante de locución que Sí. había terminado y estaba haciendo mis primeros caminos, esos 10 minutos eran para respetarlo a él nada más y no decirle no de golpe. Pero ni mi hermano ni yo queríamos un No quería saber supermercado. nada. Entonces, mi hermano me da la palabra, siempre yo soy el mayor de la familia. Hoy mi hermano vive en Frankfurt, trabaja para el Deutsche Bank programando. Sí. Imagínate si iba a tener un supermercado, con todo el respeto al supermercado, que nos hizo crecer. Y yo le dije a mi viejo, ¿no nos decías que elijamos algo que nos guste para no sentir que trabajábamos? Bueno, lo que me va a gustar a mí es la comunicación. Se- Y Pablo quiere computación. ¿Sentís que rompieron entre vos y tu hermano el paradigma de la cultura de los chinos que vienen a Argentina? Será porque nosotros fuimos de los primeros chinos que llegamos, Mm. entonces somos muy occidentales en el pensamiento. Nosotros queríamos tener la vida que tenían mis compañeros en el colegio La Salle, clase media alta, Sí. de vacaciones, siempre, no importa si era Mar del Plata, Pinamar, Cariló o Estados Unidos, porque algunos se iban siempre a Saint Thomas, estamos hablando de los 90, Sí. los 2000. Nosotros queríamos descansar el fin de semana y yo veía a ese modelo de vida y a mis papás laburar el domingo a domingo, sin ser los supermercados chinos famosos o populares como son ahora. Entonces, queríamos una forma de vida más occidental que era con menos presión y disfrutando la vida, para eso trabajábamos. Entonces, ahí fue, creo, la decisión de vida donde dijimos supermercado no, queremos vivir un modelo occidental. Esto te digo cuando la China no era la China de hoy. Claro. Si vos te pones en el año 2004 y pensás China, 2007,
para nada es la China que vos ves ahora. Era la China todavía en desconfianza a los productos, Sí. los destornilladores que se rompían, los autos chinos eran malos. ¿Te acordás? Parece otro mundo, otra vida. China viene y empieza a romper el molde, me parece. Primero siempre fue creciendo. La gente desde afuera no podía penetrar China porque no había forma de enterarse de lo que sucedía ahí. Pero te digo ahora, como te lo digo 5 siglos antes de Cristo, cuando estaba Sócrates, ponelo, estaba Platón, y que en China había una dinastía, pero nadie sabía qué pasaba ahí. La muralla fue creada, digamos, para protegerse del invasor. Nunca fue para ocupar. De hecho, China no fue nunca imperialista, casi no tiene guerras Claro. más que las internas. Entonces, esto te lo cuento y voy y vengo en todo porque mientras yo crecía, mientras yo no quería un supermercado y mientras elegí la comunicación, no me di cuenta que en un momento China iba a crecer, ¿no? Con planes Sí. bien firmes, marcados en ese destino, y que yo comunicador un día podía decirlo, sin querer queriendo, me benefició de alguna manera haber elegido una carrera que era muy difícil en términos orientales y persas, ganar plata rápido siendo locutor, y por otro lado, cumplir un rol determinante en una China moderna, donde quizás alguien como yo, que si tiene un buen lugar para comunicar, pueda hacerlo bien y contando genuinamente, no siendo maquiavélico. Yo siempre digo, los que no conocen China, vas a ver que de 10 personas que vienen de China, 10 vienen con una opinión positiva. No puede ser que pase siempre. Persona que fue a China, persona que viene Sí. maravillado. ¿Por qué? Y después en la mente de todas las personas sigue habiendo prejuicios. ¿Tá? Entonces no defiendo ni un sistema político que es diferente, por Claro. supuesto, al occidental, defiendo la forma de vivir. La gente elige vivir de una forma, crecer de una forma que es producto de 5.800 años de prueba y error en lo que es confucianismo para la política, taoísmo para la vida o el budismo para lo espiritual. ¿No? En algún momento, 5.800 años, hace que la gente Claro. se equivoque y corrija hasta que llegue un formato donde lo colectivo va por delante que lo individual. Quizás por eso no terminan cometiendo los errores como en Argentina, que al ser un país joven de 200 y pico de Nada. años, claro, acá se vuelven a cometer, te diría que todos los años, ¿no? Y lo peor que, Se viste, tendrá tenés que aprender Sí. alguna vez. Yo decía, hay mucho que aprender. Mira, hablo como argentino, ¿eh? Yo aprendo permanentemente de Sí. los chinos. En el barrio chino aprendo permanentemente de los chinos. Porque yo digo, no decía, si tuviese el 50% de la paciencia, la sabiduría y la forma de pensar de un chino, sería mucho mejor Carlitos Lin cuando hablo para mí. Yo siento que soy un 85% argentino, inevitablemente tengo 15 de chino porque mis papás son chinos, porque a los 2 años llegué a la Argentina. Sí. Es difícil, más aún eligiendo vivir como occidental. Mi mujer es argentina, que la saludo, Irma y mis hijos, que están mirando para acá, seguramente, Sónica, y que hoy fue un día larguísimo, donde no pude ir a buscar a los hijos al colegio, pero sí los pude llevar. Y ahí vuelvo al occidental. Todos los días llevo a mis hijos al colegio, porque Badía, cuando hacíamos televisión en TV pública, me decía, si les tengo que enseñar algo, porque todos le preguntábamos a Badía el secreto del éxito en la televisión, es que no cometan el error que yo cometí, Juan Alberto Badía. Sí. Que cuando me di cuenta, mis hijos tenían 18 años. Ah, viste, era por otro lado el Claro, secreto. pasa volando. Probé el éxito, a veces no tiene gusto a nada. Muchas personas que han tocado el cielo de esa época, estoy diciendo, ¿no? Y aparte una referencia como Badía, disfruten la vida, miren a sus hijos, véanlo crecer. En el medio vas a ser, naturalmente, un emprendedor si lo sos, una persona que tiene empuje y busca su lugar en el mundo. Así que entre Badías y monjes chinos, que están en los templos acá cerca del barrio chino, me fui haciendo. Entonces yo no sé si soy más argentino que chino, pero sí sé que cuando pienso en la palabra te amo, me enseñaron, la pienso y la siento en español. Si yo digo wo ai ni, que es te amo en chino, no lo siento. Cuando mirás a un hijo, por ejemplo. Sí, ¿sentís que quizás los argentinos somos más sentimentales que el chino? En eso el chino tiene que aprender muchísimo. El tango no entraba en China porque no se podían abrazar. Claro. ¿No? Hay códigos y códigos. El polo tiene que entrar en China, pero compartir un club, yo ir a tu club y vos venís a mi club, este es mi club, vengan ustedes, dice uno. Entonces en China había que romper muchas cosas, entre las cuales el abrazo es algo que todavía sigue rompiéndose, porque la distancia Sí. personal en China, incluso entre parejas, diametralmente opuesta a la que tenemos nosotros. Pero Occidente ya va entrando Sí. en esa China, que la va viendo. Entonces, lo que rescatamos cuando estamos en China y miramos para acá
es el cariño de la gente, la sociabilidad. Cuando dice uno carne y a la parrilla, vamos todos y festejamos con amigos. Eso en China no hay. De hecho, pensá, ¿cuántos chinos de supermercado, que todos tienen, Sí, invitaron a algún cliente a su casa a tomar un té? Es muy, no, muy no raro. creo. Pocos casos del chino abriéndote la puerta. Eh, y eso es lo que yo digo que fomento que lo hagan. Porque del otro lado, vivís en Argentina. Claro. Destacás el cielo azul. Acabo de volver de Beijing, Shanghái, Chengdu, Shenzhen, gris. El cielo tiene La smog. contaminación. Sí, 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 eso no hay con qué darle, porque por más que haya días, yo estuve 20 días y vi 2 veces el cielo. Eso es malísimo. Sí, Pero tiene un costo, ¿no? Ser de esta fábrica que es China. Llego a Buenos Aires, vivo en Belgrano, miro el Río de la Plata, miro el cielo. No tiene precio nuestro cielo. Entonces, voy y vengo en todos los temas, ¿eh? Si yo te digo, en Argentina vivimos con menos presión, sí, y eso que estamos en Buenos Aires, de esa China que yo veo, que viene en octava caja, doble embrague sí, y no hay caja automática. Llegamos a Argentina, vos decís, van rapidísimo, pero a diferencia de China, vamos en cuarta, no tenemos ni quinta sí. acá. Sí, en el interior claramente es un poco más despacio. En el interior todavía se duerme la siesta. Eso es un lujo. Sí, ¿Para qué? Yo decía, mira, de hecho, fui a China habiendo vuelto de Jujuy y haciendo el Año Nuevo Chino en Jujuy, donde el jujeño y el norte, porque veníamos de Salta también, celebraba con tanto amor, ¿no? Un público diferente sí. al que tenemos en Buenos Aires. Entonces yo de Jujuy vuelvo a Buenos Aires y me voy a China. Comparo Purmamarca de Shanghái con los rascacielos o Shenzhen con la inteligencia artificial y digo, es impresionante la diferencia. Pero sin embargo quisiera estar caminando en una callecita del interior de la Argentina Por la y naturaleza no misma, con la ¿no? vorágine de que si me tomo un mate, mi competencia me pasa por arriba en China. ¿Por qué no te podés tomar un mate literal? Un té. Descansás una tarde de domingo y alguien te pasó en un invento. Pantallas LED. La radio que voy a hacer, que ya te voy a contar, tiene una pantalla LED Sí, anular, 36 metros a la redonda, y el dueño de esa fábrica, que no es Samsung, ni LG, ni Epson, que es los chinos poderosos que hacen pantallas, me dice, yo tengo todo lo que tienen ellos, mientras trato de ubicar mi marca. Si ellos sacan un modelo, yo lo tengo que copiar, o lo tengo que mejorar, porque si no estoy fuera del mercado. claro. Y vos fíjate, y así todo, como son la fábrica del mundo, cualquier tipo que fabrica pantallas LED, si tiene un buen representante en Latinoamérica, lo clava en una estación de servicio acá con transparencia. Claro. Los supermercados chinos tienen que tener pantallas todas ahora. Entonces, donde vos veas mejor precio, alguien va a ser competitivo, pero no puede quedar afuera de la tendencia. Eso es China, no dormir. Por eso digo, lo que veo por delante, teniendo una civilización de 5.800 años, es un crecimiento todavía más rápido en los próximos años. La industria automotriz explotó. Ya los mismos CEO de Ford dicen, Pero, no hay con qué darle. ¿qué pasó? Que son una sociedad de 5.800 años, pero vos me decís que el avance fue en los últimos 20 o 30 años. El Bueno, avance muy bien. de golpe. ¿Cómo se calcula 5.800 años desde el momento que aparece la escritura en algún momento, ¿no? De hecho, yo ahora en Chengdu, que es muy poco conocida, pero es una ciudad con 18 millones de habitantes, Sí, que al ladito, nomás a 30 minutos, están los osos pandas, que es el origen de los osos pandas. En Chengdu te vas una horita y tenés una civilización con sus cosas de 1300 antes de Cristo. No lo podés creer, no, porque es no, no. 3300 años atrás. Cuando ves eso y decís que hay una continuidad que nunca se cortó, inmediatamente el chino te dice la cultura china es la cultura continua más antigua. Continua más antigua, nunca Sí, se cortó. La que está ahora es la que estaba 3.300 años antes. Entonces, ¿por qué de golpe China? Ahora, hay una China dentro de la política, ¿no? Que se dividió en el 49 y antes de 1911, contado rápido, sí, no hablemos de antes de Cristo, pero vienen todas las dinastías, en 1911 se corta el último emperador. Todos vieron la película. Con el último emperador se va un emperador débil, Puyi, que apenas claro. tenía 6 años, y llegan los militares chinos para que no te zarpen los japoneses que se están metiendo por atrás, por adelante, guarda con los coreanos. Entonces había un emperador de 6 años débil, en una China débil, que China quería volver a la época de apogeo de grandeza en Oriente. Listo, destronan a un emperador, el emperador se va a Japón y asumen militares. Esos militares que eran militares, los militares son militares en todos Sí, lados, reciben la contrarrevolución de un ejército del pueblo y aparece Mao. Esto es 49. Cuando asume Mao, que es la China ahora de la bandera sí. roja, se divide Taiwán y se divide China. Hoy la ONU reconoce un solo país y ahí está China discutiendo permanentemente el tema de un país con 3 sistemas o 2 sistemas más.
Y en eso llegamos a la actualidad con un Taiwán que tiene todos los microprocesadores del mundo. Nuestros iPhone, nuestros Samsung, depende de los microchips que se producen en Taiwán. Increíble. Una isla que tiene 180 kilómetros de norte a sur, y, perdón, 380 kilómetros de norte a sur, menos que Mar del Plata, Buenos Aires, y 180 de este a oeste. Esa isla es fundamental en el mundo. Por eso Estados Unidos, en el medio, ¿no?, en esta disputa. Sí. China, por otro lado, tiene la fábrica. Juntos tendrían una potencia increíble, del cual ahora muy pocos conocemos acá a la distancia de qué se trata cuando Estados Unidos habla de Taiwán y su soberanía. Todo esto genera que en los últimos años, a eso íbamos, ¿cómo es que de golpe escuchamos los autos chinos buenos, autónomos, los drones que Sí. llevan personas? ¿Cómo es esto de la inteligencia artificial en una ciudad como Shenzhen, donde ya no existe el dinero y que todo es con un celular y con la palma de tu mano? Cuando vos vas allá te encontrás de golpe con algo. Bueno, eso fue planificación. Una planificación que, al tener 1.400 millones de habitantes en la misma dirección, porque nadie se opone, vos decís, nadie puede opinar en contra. No, muchos opinan en contra, pero saben que la dirección es para allá. Sí. Entonces, en un momento, alguien tiene que hacer un poco de fuerza. Cuando hacen un poco de fuerza, que es un partido que está allá, y ves que los resultados van sucediendo, al final el ser humano es práctico. Entonces, dejás que marque la dirección, se llaman planes quinquenales, que ya vienen sucediéndose durante mucho tiempo, muchos planes quinquenales, porque en definitiva, cuando China logra el momento de preponderancia, que es ahora, todos sienten y se ponen la camiseta que hay que superar a Estados Unidos Claro. en récord de patentes, inventos, mejorar inteligencia artificial, que era lo que se hablaba hace 5 años respecto del 2030. Si China mejora la cantidad de patentes anuales, originales, sin copia, más mejora inteligencia artificial, y la economía está claro como la está manejando China, Sí. se convierte en el país número 1 del mundo. Ahora, ser el número 1 implica que te transformes en industria cultural para todos los chinos. No. Y ahí es donde China, y ahí me parece inteligente, dice, tenemos una forma de vivir y hacer que es diferente a Disney World. Pero a Occidente nos gusta Disney. Claro. Y yo dije, bueno, va a ser difícil que Occidente viva como viven los chinos. En una pagoda arriba, en lo espiritual, o lo colectivo por delante. Es ahí que yo vi con mi propio crecimiento. Mirá que tengo 46. Desde los 20 años que me recibo de locutor, comunicación social en la UBA, en el ISER termino locución. En estos 20 años veo cómo de a poco, casi como el agua, la forma de vivir chino está siendo destacada por los países de Europa. África se vio beneficiada por muchas inversiones chinas, por tener agua potable, rutas, represas, energía solar. África ama a China y no es que China lo fue a colonizar. Trato de ser objetivo, te digo. Sí, sí. Quiero mostrar cómo es, porque ahí va a irme credibilidad. Y si a los africanos los que más invirtieron y le dieron mejor calidad de vida fueron los chinos, por supuesto que los gobiernos van a ser con una tendencia de ser amigos Claro. de China. China no les regaló las cosas, sino que lo pagan financiándola. Y es ahí donde se produce la disputa, ¿no? Trump está bastante preocupado, dice que lo va a ver a Xi Jinping ahora en este mes, Sí. porque Xi Jinping se lo come en el lenguaje no gestual, en la forma de hablar y hacer, sin decir nada, comunica mejor. Entonces, si China no solamente tiene gran industria, gran economía, gran planificación, está jugando bien la geopolítica, y encima hay un presidente que sabe hablar sin hablar. Y aparte Trump últimamente está muy descolocado con el tema de la guerra, ya la gente que lo votó ahora no sabe si lo acompaña, si no lo acompaña. Y es tan Total. evidente todo Sí. que al final el mundo ¿qué quiere? Quiere paz, seguro. Sí. La tendencia hacia la paz la tienen todos. La dominación y la ocupación al final en los seres humanos no determina un algo. Nadie quiere guerra. En China y en Taiwán no quieren guerra. Mi papá, que tiene toda la familia en Taiwán, no quiere guerra. ¿Cuál es la mejor forma de resolver? ¿No? Sí. Mientras tanto, si no se puede resolver el tema de la soberanía, como se dice, hagamos un paraguas. Esta generación no la puede resolver, dicen. Dejemos para otra generación. Claro. Mientras tanto, avancemos en la economía. Eso es ser práctico. Y así. Me llama la atención porque decís, mientras tanto avancemos en la economía. O sea, esa mentalidad de decir, bueno, vamos a crecer económicamente. ¿Por qué crees que en Argentina no tenemos esa mentalidad? Hablo institucionalmente, Sí. socialmente, culturalmente. Por algo somos un país que vive, ¿tenés agua ahí? Sí, tengo. Vive constantemente en crisis. Y nos equivocamos y nos Sí, volvemos a equivocar sí, sobre sí, lo sí. mismo. Mira, lo he hablado en alguna época, mucho en Intratable, me acuerdo, daba del Moro.
Y había opinión mía de sentido común, conociendo productores, en una época donde tendía, ¿no? Como locutor a ir más a los medios. Yo trataba de entender esas dos partes y yo no entendía al argentino por qué se equivocaba siempre o no respetaba la frase si una vaca se quema con leche, Con ¿no? leche, No, sí. ¿cómo es la frase? Si una Se vaca... quema con leche cuando la Ya no, hembra si un llora. hombre se quema con Sí, leche, una vaca llora. llora. Claro. Y sin embargo nos volvíamos a equivocar y nunca aprendíamos. Y pasaban los gobiernos del 83, por lo menos democracia para acá, y era cíclico y nos equivocábamos de vuelta. Y la ambición de poder era necia, Sí. no era un poder para uno, no era un poder para la gente. Somos egoístas, decíamos. Entonces, no termino de entender, y me lo justificó un título de Aguinis en un libro, El atroz encanto de ser argentino. Ser argentino, viste, para cualquier lado puede disparar. Sí. Pero, sin embargo, tiene un atroz encanto. Yo, yendo a China, digo orgullosamente soy argentino. Inmediatamente me viene el palo, ¿no? Donde diciendo, ¿cómo puede ser que un país tan rico sea pobre? Encima, pobre, me Sí. dicen. Un país tan rico sea pobre. Y no va ni por derecha, no va ni por izquierda, de centro es un tibio. Y tirando chiste, chiste va, chiste viene, dice, mira, ¿por qué no agarran una etapa del periodo chino, que es muy similar a la Argentina, y lo copian? Cópienlo, me dice. Copien bien. Ya está probado el sistema. La inflación se sabe cómo se regula. Las personas con una ambición, porque en un momento, viste, somos o de acá o de allá, Sí. y no podemos ponernos de acuerdo por lo mejor para Argentina. Hoy es un claro ejemplo, ¿no? Los que no están en el poder le critican a los del poder y los que están en el poder le dicen. Es tan obvio donde, ¿cómo hacemos para unirnos y ir hacia la misma misión? Ese es el problema que hay que resolver. Y yo creo que somos tan jóvenes, 200 años, que capaz que lo entendamos a los 500. Pero vos no podés pensar qué carajo va a pasar dentro de 300 años. Sin embargo, la historia china tiene 5.800. Sí. ¿Sabes qué es 200? Menos que una dinastía. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Nada, deja que evolucione. El ser humano no es tan tonto al final. Lo que pasa que, bueno, que acá, sin entrar en política partidaria, hay una visión de que la política sirve para enriquecerse y para tantas otras cosas, que quizás esos valores allá no existen, más allá de la ideología. Mirá, ¿No? Porque acá dicen, China es comunista, sí, pero es comunista, pero vos te la estás llevando, ¿no? te digo, si ves ese comunismo, ya Sí. no es el comunismo que vos aprendiste en el colegio. Es un socialismo al estilo chino, lo acomodaron ahora, Sí. donde ese comunismo en realidad es comunal, ¿no? De hecho, hasta para comer, el chino come como comuna. Es una mesa redonda donde todos compartimos los platos y cada uno tiene arroz blanco nada más, Sí. pero compartimos las verduras, las proteínas, las carnes, las verduras y todo esto. Entonces, ese comunismo, que tiene mucho de capitalismo, porque si no, no puedes creer, al final ese mercado deja libre a la mano invisible del mercado, pero cuando hay se descalibra algo, entonces un sector ve muy beneficiado y otro muy perjudicado, interviene el Estado. El Estado interviene cuando consideran tienen que intervenir. Ahí termina siendo aprobado el sistema cuando se muestra que la intervención es positiva. Sí. Cuando la intervención es positiva, y eso positivo no es según quién lo veas, siempre alguien va a decir que no, pero siempre es las mayorías. Vos tenés que sacar a todos de la pobreza. En un momento dijeron pobreza cero. Sí. ¿Cómo haces para hacer pobreza cero? En otro momento dijiste no se copia más leyes, ¿no? Las fáciles. Tercero, vayamos a la energía renovable. Basta de combustible fósil, autos eléctricos, 70% patentes verdes, autos que se cargan solamente. Y la energía después, por supuesto, tiene que ir a buscarla a diferentes lugares del mundo. Entonces, sin decir, ojo, no estoy diciendo China bueno, China bueno, China bueno. Estoy yendo a China y estoy volviendo y estoy admirado de lo que veo, porque lo que al final veo es un progreso de gente que hasta hace 40 años cosechaba arroz y por ahí no llegaba a fin de mes con la comida. Claro. ¿Qué hicieron en 40 años? Está claro que fue rápido, está claro que fue para bien de mucha gente, y está claro que una vez que resolvió el problema interno, fue y compitió en el mundo. Entonces no te puede venir un auto BYD ahora, cuando hace 4 años decíamos el Chery es malísimo, no tiene postventa. Y ahora se pelean en lista de espera para tener un BYD, que viene encima, te colocan 2 enchufes en el garage para que encima resuelvas autonomía. Pero vos fijate que lo atrasado que estamos, ¿no? Porque vos acá llegás a hacer un boom de autos eléctricos y vos fijate que hace 35 grados en verano y están todos los vecinos sin luz. ¿Cómo haces? Porque ni para eso está preparado este país. Ayer me visitó en mi oficina un académico de la Universidad de Suzhou, digo, a 45 minutos de Shanghái, y me dijo que vino a hacer un intercambio con la Universidad de Ingeniería, porque eso tiene muchos sistemas de inteligencia artificial Sí.
para ahorrar energía o generar baterías del tamaño de una cajita de 40 por 40, pero que son generadores. Un negocio, si se corta la luz, con esa cajita que es movible, Sí, puede solucionar la electricidad. mirá. Le digo, pero está patentado, está registrado, lo patentamos en China, ¿se vende? Digo, yo ya vi, digo, si traes esas Al cajitas a estudio. Argentina, móviles, que son grupos electrógenos enormes, solucionarías nuestros veranos. Claro. Entonces, gente inventando, gente tratando de solucionar. Y yo creo que cualquier persona que esté atenta al mercado chino, cualquier producto que traigas, se genera lo que antes se hablaba de manera inversa. Si yo le vendo un caramelo a cada chino, me hago millonario. Vendo 1.380 millones de caramelos. Listo. Sí. Ahora es al revés. Detectar la oportunidad de China, traela para Argentina y hay oportunidades para todos. ¿Cómo estás viendo el prejuicio que hay en la política con respecto a las importaciones de China? Uf, bueno, ahí, mira, hablo como argentino. Sí, Mi papá no pudo hacer más billutería sí, cuando se abrió la importación y llegaron las billuterías chinas. Literal, te estoy contando sí. mi historia. ¿Qué hizo mi viejo que no sabía hablar español y no podía hacer lo que sabía hacer? Se Vendió reinventó. todo y compró un supermercado. Encontró una oportunidad. No sabía hablar español. Mi viejo no se quedó quejando. Fue y sin saber español. Y yo con 10 años escuché que le dijo a mi mamá que nos vaya bien porque pusimos todo acá y nos quedaron $300. Con la heladera, con las cosas en Sí, ese supermercado que vos miraste, mostraste recién en sí. pantalla. Y si nos va mal, cagamos. Y nuestros hijos tenían 10, 8 y 1 año. Entonces, mirá qué loco. Hoy, yo te diría, si un pantalón, en la industria textil, que es difícil lo que voy a decir y es polémico, ¿cómo te adaptás ante esta situación? Reclamando no va a ser. Entonces, ¿cómo te reinventás? Mi viejo se reinventó. Y yo creo que si mi viejo sin saber español, viviendo tan lejos de China, se reinventó, y en un momento, 4 años después, hizo un sorteo para la gente en el barrio, Sí. vos que estás mirando también podés. ¿Por qué no? ¿No? Ahora, tenés dos posturas en la Argentina, están muy claras, ¿no? Y si Argentina lo hace muy caro y en el exterior tenés posibilidad de tener algo más barato, nosotros tendremos que reconvertirnos. Como la inteligencia artificial está obligando a reconvertirse en muchas carreras. Vengo de la Universidad de Comunicación, te voy a otro tema rápido, pero es lo Sí, mismo, donde el rector de esa universidad viralizó en el mundo porque eliminó 16 carreras de la Universidad de Comunicación que son entre ellas fotografía. mira, No hace falta saber de iluminación, la inteligencia artificial te lo resuelve. Pero es impactante. es impactante. ¿Y Sí. qué hacemos los fotógrafos? ¿Y qué hacemos los periodistas? Bueno, ahí hay opinión. Hay muchas carreras que si son reemplazadas por la inteligencia artificial, vos ya te tenés que poner a hacer. Los choferes de Uber en China ahora se encontraron con que los autos vienen solos. Es impresionante. Vos decís, bueno, le saca laburo al que maneja un taxi. No, el que maneja un taxi hace otra cosa y ese auto que viene sin chofer, si hubiese chofer no habría, porque el inversor ¿qué hace? Compra autos automatizados y lo pone a laburar. Claro. Sí, sí, sí. Entonces es una forma de invertir. Se agilizan los tiempos, hay más mano de obra para otras cosas. O sea, China te demuestra que evoluciona. La queja, vos decís, bueno, no se pueden quejar porque no hay gremios. Obviamente, se quejan menos o resuelven haciendo. Pero China fue para adelante, no se quedó reclamando. Yo diría eso, ¿no? Que puede parecer políticamente incorrecto. Es lo que sucedió. Es la tendencia política. 4 años tenés por delante y ¿quién te dice 4 años más? ¿Te vas a quedar llorando o vas a salir a ponerle el pecho? Vos que tenés 2 manos como cualquier chino, Claro. una cabeza, 2 ojos, tenés absolutamente lo mismo que el otro. Y un cerebro. Inventate algo, hermano. Yo creo que ese pensamiento, si lo contagiamos en todos los argentinos, que somos creativos, ya no hace falta estar con alambre. Tenemos nuestros propios inventos. Claramente. ¿Qué significó Juan Alberto Badía en tu vida? Me dio la oportunidad de poder hacer lo que mi abuelo en el destino de mi nombre me dijo. Juan Alberto Badía fue el único que dijo, ¿por qué no el chino? Estudio País, un programa de televisión cuando no habían streaming, no habían radios digitales, tenía un programa que tenía un representante por cada provincia argentina. La particularidad era que el cordobés tenía que tomar fernet y hacer chistes, el santiagueño con el bombo legüero tenía que dormir la siesta, ¿no? Vos eras el porteño. Y elegían un porteño. Se habían ido 2 personas y yo llego a un casting, que encima me cuenta del casting María Esther Sánchez. Es mi madrina de locución, ella fue la que hacía imagen de radio, con Badía en una época Sí. muy temprana, 92,
Y me avisó, cuando me avisó y yo voy al estudio, y la final de ese casting era el gallego, un gallego, un rubio ojo celeste, estaba en Canal de la Música, que era el porteño típico, y el chino. Lo que Badía determinó fue que el chino improvisó mejor cuando le dijeron que hable de un barrio de Buenos Aires. O sea, él tomó mi capacidad Sí. y mi forma de resolver y no mi apariencia. Mientras me dijo el primer día, cuando yo quedé, Carlitos, sos chino, el primer día jodemos, primer programa, pero el segundo programa sos el que más sabe de Buenos Aires, me dice. Entonces Badía me dio una posibilidad, por supuesto, para patear el tablero, que él era un loco, como Martín Jauregui, un conductor que lo acompañaba, que en paz descansen los dos, me dan la oportunidad en contra de 8 productores de la Sí. TV pública, entre los cuales estaba Emilio Ojeda, que él me dice cómo me hubiese equivocado, porque yo decía que no, y hoy de alguna manera Emilio, queriéndose jubilar, me dice, ¿puedo ir a laburar a la radio? A la mía. Entonces, ¿qué me hizo Juan Alberto Badía? Me dio rienda suelta para que yo crea que mi lugar era en los medios y no, por ejemplo, trabajar en Aeropuertos Argentina, donde Claro. tenía la oferta para estar ahí, ganando 5 veces más que en una radio que yo estaba de barrio y que después fue Radio High, la radio judía. Estuve ahí también en mis primeras armas. O sea, Badía me dio una Sí. posibilidad. Y este mundo es para lo que tienen oportunidades. Porque puedes tener talento y no tenés nunca en la vida una oportunidad. ¿Algún consejo que te haya dado él que te quedó para toda la vida? Sí. Me dijo, Carlitos, eh, vas a transformar el micrófono en una llave. Título. Y yo estaba en el estudio 4 en el camarín. ¿Cómo? Le digo. Nada. Vos hacés lo que tengas que hacer. Le vas a hablar como locutor a un micrófono, pero le vas a hablar tanto, durante tanto tiempo, y vos convencido de tu origen y demás, que con ese micrófono vas a abrir esa puerta. Y me marca la puerta que abría el camarín. Del otro lado está China. Hoy no la vemos. Sí. 2008, antes de los Juegos Olímpicos. Está cerrada la puerta. Hablándole la vas a abrir. Y todos nos vamos a dar cuenta que Oriente tiene armonía, que es bonito, que hay mucho que aprender. Y lo vas a empezar a decir vos por micrófono. Lo estoy recordando ahora. Después vienen los Juegos Olímpicos de Beijing. Sí. El 8, del 8 a las 08 comienza, porque el 8 es el número de la fortuna. Y me dijo, conducí vos el programa hoy. Terrible Lo momento. conociste. Arranca Estudio País 24 y en vez de aparecer Badía diciendo bienvenidos a todos, aparece un chino contando por qué esa mañana, esto era a las 2 de la tarde, en TV Pública, a las 8 del 8, o sea, 8 de agosto a las 08, comenzaban los Juegos Olímpicos. Entonces, él vio algo que hoy, yo un estudio de la radio que voy a poner, de Juan Alberto Badía. Eso fue Y lo Badía. vas a poner con Alberto Y Badía. sí, algunos quieren que no mezcle, ¿viste? Porque China es China, va a confundir, pero yo creo que China es China, Pero quizás fue con tu maestro. pero el origen, ¿no? Y las oportunidades hay que destacarle, y China lo va a destacar. Yo ya hablé de Badía en la televisión china Sí. muchas veces. Eh, Hoy por ahí alguien puede estar escuchando la historia, ¿no? Sin conocerme. Yo tengo una historia como todos tenemos Sí. historias. Pero yo empecé -4. Como muchos de ustedes empiezan ahora, ¿no? Tenés 25 años. ¿Creés que no tenés chances? Y yo tenía viejos que no hablaban español. Y yo encima estaba en un mundo donde en el medio de comunicación, en el primer casting que yo había ganado, Canal 26, lo digo por primera vez al aire, me parece, gané el casting, así como en Badía lo gané, esto fue previo a Badía. Y alguien en 26 dice, ya estamos hablando del año 2005, diciembre. ¿Cómo un chino va a presentar noticias? Entonces, habiéndome dicho que sí, y me lo dijo Castro, Jorge Castro, me aparece la baja después porque Sí. decían que un chino no puede presentar noticias en televisión. Gracias a que me dijeron que no en Canal 26, en ese entonces, estamos hablando del 2005-2006, me llama Badía para TV Pública. Entonces, ¿elegí el camino más difícil? Sí, pero estaba convencido. Y ahí, en la historia de mi viejo en el supermercado, donde si elijo un trabajo que me guste, nunca jamás trabajaré en mi vida. Y Y te así digo, fue, ¿no? yo no soy un tipo recontra exitoso que muchos piensan o que me recontra salvé, pero sigo a mis 46 años trabajando para llegar a ese punto. Por mi familia, por mis padres. Hay muchos argentinos que hoy están diciendo, Carlitos, ya estás viendo la orilla, los que conocen mi historia. ¿Y hacia dónde voy? Decir, yo no sé si voy hacia donde China rompió, porque China ya es gigante y rompió con los moldes. Yo, mi historia de Latinoamérica, si logro el objetivo, va a ser algo como un ejemplo en un lugar tan lejano de China. Ni nos junan los chinos a nosotros. Sí. Pero sin embargo, metemos un hit acá. Con esta radio que te digo, en la entrada del barrio chino, va a ser un hito mundial. ¿Por qué? Porque no hay un solo barrio chino del mundo Mostramos que tenga el- una radio. el Mostrar. proyecto del estudio.
Ahí está. Eso es un lujo. Eso está en la puerta del barrio chino. Fíjate, detrás del vidrio está Vía Viva, que es el pasaje Sí. comercial. Pasa uno más, en un momento vas a encontrar, ahí está, el Mirá arco. qué visión. Acá te das cuenta, si bien el estudio fue modificado porque es más Sí, moderno que eso es un living, Jonathan, donde así como vos me estás entrevistando a mí, sí. yo te voy a invitar y vamos a tomar té. Y a tu espalda va a estar el arco del barrio chino. El estudio streaming en el otro área, esto daba la barranca de Belgrano, y el lugar de té donde vamos a compartir un té y charlar con micrófono inalámbrico y salir por celulares. Qué hermoso. Permanente, la gente nos va a ver desde la calle, ¿Y ¿no? sí, ¿y los programas van a ser netamente chinos? Mira, voy a aplicar la lógica de las redes, de los streaming. Sí. Todos los influencers que tengan muchos seguidores van a tener un lugar. Vamos a probar igual. Tenemos muchos chinos Influencers chinos que Sí. tienen más de 100.000 seguidores, hay Sí. muchos. Ahora, ¿pueden conducir un programa? Mm. Más allá de ser influencer, que hay muchos que son de gastronomía, de economía, ¿no? De finanzas hay muchos. No hay locutores, por ejemplo, pero yo voy a poner en programa Omnibus los fines de semana una prueba. Vamos a hacer con 3 conductores diferentes, siempre argentino-chino. Sí. Si es hombre con mujer, pero voy a decir una pareja que sea mixta. Porque del otro lado China también me va a ver. Voy a hablar en español, ya no es un problema porque la inteligencia artificial nos traduce en Sí. el acto. Así como hablo en español, voy a hacer programas donde hablo en chino, uniendo 8 barrios chinos del mundo, y que cada uno diga desde su lugar, Nueva York, Londres, París, Madrid, Lima, Buenos Aires, San Pablo, todos chinitos en un arco del barrio chino, hablando en chino o en español. Entonces, esa cruza donde yo rompo la distancia y donde encima tengo un estudio en Beijing, va a ser que desde acá un argentino y un chino hablen de algo. El desafío es, yo puedo hablar no de China, porque obviamente está Corea también, el K-pop, cómo no explotarlo, los japoneses. Voy a hablar de Asia en De general. Asia. ¿Puedo tener contenido entretenido y persistir en el tiempo hablando de Asia en general y China en particular con mucha potencia que tiene? ¿Cómo lo hago? Cuando lo logre, yo te voy a decir, por ejemplo, programas, marketinero, cómo hacer negocio con China. Oh. ¿Quién no quisiera saber? Yo te digo los secretos. Hay tips que no podés fallar. Y mucho se manda a la feria de Cantón. Cuando vas a la feria de Cantón, mucho dice, bueno, buenísimo, llegué a la Meca, no sé si conocés, pero de los productos de China, donde nadie sabe que las historias es por ahí en tu rubro, motocicletas. Vas a buscar artículos de motocicletas y en la feria de Cantón no estén los mejores proveedores, pero vas como si fuese China. Claro. Bueno, en eso que es encandilarte con China, yo puedo mostrar una China que no muestran marketingamente. Los que te dicen, si venís de turismo no tenés que ir a comer acá porque es para los turistas nada más. Entonces yo voy a contar el lado B y los secretos del negocio. Pero también te voy a mostrar cómo es una ceremonia de té, tomando té con vos y hablando de algo. O también voy a entrevistar historias de chinos que con una idea se hicieron multimillonarios acá, pero la voy a contar en las cataratas del Iguazú, porque en la pausa voy a mostrar que por la garganta del diablo caen 80.000 metros cúbicos de agua en un segundo. Y también voy a contar historias de argentinos que en China están haciendo patria y nadie conoce. Como cuando, esto sí fue muy conocido, Mascherano invirtió sobre una idea argentina de hacer un snack occidental en el mercado chino. Ahí sí el tipo estaba en el mercado chino vendiéndole un paquete de galletitas a todos los chinos. Esas cosas interesantes, creo, no paro. Ahora me tengo que marcar como la tendencia en tecnología pasa por mi radio. Es un incentivo aparte al turismo enorme, si vos tenés tu programa central desde Argentina. Y voy a ser transmitido allá. Tengo un estudio en Beijing, que es la Universidad de Comunicación, donde el estudio, imagínate, estamos en una hermosa radio sónica, pero allá es 10 veces más grande que esto, el estudio que me da una universidad. Esa universidad, que forma a los comunicadores de China, me va a poner mi radio, no sé si develar un nombre porque lo estoy terminando ahora, y me están llamando chinos para reunirme, abro para que sepan que estoy acá. Voy a tener un estudio en Beijing con 11 horas de diferencia. En esas 11 horas de diferencia, por ahí no iré en directo, Sí. pero voy a mostrar permanentemente lo que sucede en Argentina y allá. Voy a romper la distancia. Ahora, voy a mostrar Buenos Aires, voy a mostrar Argentina, Latinoamérica y voy a mostrar China. Eso es turismo. Es turismo, claro. Y si lo hago atractivo para el público argentino, ni digo Buenos Aires, entonces el de Colombia me va a escuchar. Porque mi tema va a ser algo que es mundial. ¿Quién no va a querer saber cómo se hace negocio con China o escuchar cuál es la tendencia de la medicina tradicional para no enfermarte o para evitar, vos que tenés presión alta y tendencia,
comiendo tal cosa, Sí. evitas esto. Un tocazo de abuelas chinas que le pelean a cualquier enfermedad anticipando la enfermedad. ¿No es interesante? Es recontra Bueno, interesante. hago una programación así que pueden haber magazine, pueden haber programas especiales, pueden haber unitarios, puede haber productos, puede haber de todo. Hasta puedo hacer venta online que está de moda en China. Aparte es muy interesante también lo que es la medicina china, que es todo natural, ¿no? Vino Mucha gente una que sale farmacéutica. corriendo por un dolor de cabeza a la farmacia y quizás hay cosas naturales que... Bueno, otra cosa, hace 2 semanas vino un grupo llamado Jingmu de China a vender medicina china tradicional Sí, en cajita. Y yo digo, pero es una contradicción, si la medicina china anticipa. Sí, anticipa y tenés en formato de remedio cosas para anticipar, mirá. cosas que no tenés. Y después buscás, ¿no? Y te digo, y vienen a Argentina a buscar materia prima. Vísceras o cosas de vaca o lo que sea, que sirven para la medicina tradicional, que tiene que ver con el mundo animal o el mundo vegetal, que el chino dice en Argentina hay y lo vamos a transformar en medicina. Todo eso es súper interesante. Yo creo Sí. que no termino de contar, pero lo que tengo que buscar es el formato. Porque necesito gente entretenida. Le pedí a productores que ya están trabajando y que están mirando ideas. Necesitamos ideas. Y yo voy a ser muy generoso. Como si me sale bien y me está escuchando la audiencia, yo te voy a sortear 2 pasajes a China para una persona. 6 lucas verde. Sí. 2 pasajes por China Eastern, que es la aerolínea que viene de Shanghái a Buenos Aires, pasando por Auckland. Y te lo voy a sortear. Y si me va bien, tengo 2 por mes. Tengo que convencer al chino también. Y el avioncito de China Eastern en mi radio dando vuelta. Entonces, yo creo que se va a retroalimentar. Me costó mucho llegar a que nazca. Pero también sabía que si yo logro nacer, el éxito está asegurado. ¿Cuándo inauguran? Después del Mundial. Después del Mundial. Sí, sí. Sí. Yo tenía fecha 8 de junio. Sí. Yo ahora lo estoy armando por las noches, delante del barrio chino, durante 20, 30 días. Según lo que me dé, porque hay que instalar, hay que hacer una platea. Va a ser muy lindo, ¿eh? No, Vas a me ir al barrio imagino. chino Sí. y te vas a encontrar con una nave espacial, con 2 pantallas muy lindas, con vidrio, con gente, Tecnología de la tecnología, última. buenos micrófonos, buenas cámaras. Ahora, yo puedo arrancar tranquilo, sin nada oficial, hasta después del Mundial, que me Sí. parece que es el mejor momento. Y ni te digo, toco madera, elijo creer, ¿no? ¿Quién te dice con un buen resultado mundial que me traccione como chino argentino también? Claramente. ¿Te gusta el mate? Me encanta el mate. Tomo siempre. ¿Qué te dice un chino cuando te ve tomando mate? ¿O Bueno, cómo te mira? Bueno, pará, te cuento la anécdota. El 4 de diciembre vinieron 15 influencers chinos con el vuelo directo a Buenos Aires. A todos les hicimos probar mate. No le gustó a ninguno. Primero, la bombilla compartida no va. Si no se dan un abrazo, No, imagínate la claro. bombilla. No, y aparte, no nos pasa nada a nosotros, ¿no? Es como cuando en Bariloche bajamos la aerosilla sin seguridad. ¿Te acordás que bajamos tranquilo? O mi tío abuelo que se iba a Mar del Plata con una Vespa sin casco. Hay cosas que ahora no se pueden aceptar. Bueno, los chinos no aceptan compartir una bombilla porque biológicamente es malo. Sin embargo, no nos pasa nada. Allá es la ceremonia de té, lavando sin compartir el pocillo, Sí. lo lavan, lo asean con agua a 100 grados. Y así todo eso es contrario al nuestro. Entonces, ¿qué opinan cuando yo tomo mate? Yo digo, para mí el mate es concentración. Para mí el mate es bajar un cambio. Y para mí el mate es desconectar un momento. Es clave. Por más que si lo pienso, no me gusta. El gusto. A veces sale feo el mate, sale Claro. amargo, no lo tomo con azúcar. Pero sin embargo el mate representa algo para mí. Tomen eso, le digo. Ustedes dicen, no, me gusta el té, tomo té y este té es exquisito. El té es importante si es rico o no. Sí. Aparte, el té como el cigarrillo, si es de alta gama, es diferente a uno que no es de alta gama. Como el Claramente. vino, como el vino. Entonces, vos en el té te dice un buen regalo es un té que, che, si te lo ponen en la palma de la mano y pesa, es bueno. Entonces, el mate, bueno, es verdad, hay hierbas y hierbas, ¿no? Pero uno puede tomar mate con cualquier yerba. Claramente, sí. Y sí. pasa el momento con el amigo. Así que sostengamos el mate y con la radio llevemos el mate a China. Vas a llevar el mate a la radio, ¿no? Plazadito llegó, ¿eh? Plazadito con ¿Llegó? todo. Uf. Y digo plazadito porque en el 2008 con Badía yo hacía el PNT, cuando estaban haciendo, Sí. en Colonia Liebig, ahí en Corrientes. Y llego a China y veo plazadito en todos lados. Mirá vos. Así como veo Habana, así como veo marcas argentinas, pero plazadito se metió y se mimetizó. Hay té chino plazadito. Te voy haciendo las últimas preguntas. Dale. Contame alguna experiencia que hayas tenido como mediador de negociaciones entre un chino que está en China y chino que está en Argentina o argentinos mismos. Te voy a dar 3 casos rápidos, contados rápidos. Hay estadios de fútbol. Estadios de fútbol con diseñadores chinos que han hecho el Sí. nido de Beijing
y gente acá en Argentina quiere hacer un estadio. No hay nombre ni nada por el estilo, pero uno de los clubes grandes, que no tiene cancha, que está en un barrio y quiere volver al original. Ah, bueno, ya me lo imagino. Sí, 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 ya me imagino. Bueno, esas conversaciones eran terribles porque yo veía, primero arquitecto contra arquitecto, pero el pensamiento distinto respecto de una garantía Sí, que es básico, porque esto se hacía con financiamiento chino, a pagar en tantos años o diferente, ya solamente el concepto de garantía es diferente. Uno dice, puedo poner el terreno, puedo poner jugadores de garantía. Los chinos dicen, no, los jugadores no son garantía de nada. Y sí, sobre todo, la pasión argentina, que hace que vos sepas que si estás construyendo, hiciste y cavaste para hacer bueno, la platea, sí. vos ya sabés que los socios te compran todo el estadio. Imagínate, si volvés a Boedo, a La Plata, y mostraste que empezaste la obra, todos los socios te iban a pagar el costo de... Y los chinos no creían y no sentían que esa pasión por la pasión podía servir de garantía del retorno de la inversión. Claro. Esa es una como hablar de pasión contra matemática. Otra puede ser, mira, estoy en China y quiero hacer negocio del tango. Ahí está la desconfianza del chino. El chino es desconfiado por naturaleza. Casi nadie soporta la desconfianza del chino al principio. Pero yo les digo, un poquito más de paciencia. No tiene sentido tanta desconfianza. Pero si desbloqueas esto, te entrega la llave de la casa. Mirá vos. Y vi a muchos que con justa razón no soportan la desconfianza y se retiran un ratito antes. Otros que se la bancan y llegan. Por ejemplo, un chico que quiere hacer negocio del tango en China viene acá y todavía está juzgando al dueño de una casa de tango adentro de su propia casa de tango. ¿No? Esquina Carlos Gardel, que era una casa Sí, de tango que había en su momento, un saludo a la familia Fabri, tenía gente que quería invertir en China y evaluando si el argentino era confiable, diciéndole qué experiencia tenía de tango estando adentro de su tremenda casa de tango en un pasaje que se llama el pasaje del tango. ¿No? Ahí enfrente, sobre la sí. calle Anchorena y el pasaje Carlos Gardel. Desconfianza de los chinos, ¿no? El pensamiento y la pasión respecto de los negocios. Y por otro lado, las escalas. Las escalas. Te cuento esta. Postnet. ¿Tá? Sí. PBS, lo digo, no lo conoce mucha gente, pero si bien es muy conocido en los supermercados chinos, Pago Virtual del Sur. Se le ocurrió atender mejor a los chinos porque las grandes tarjetas o los grandes métodos de pago Sí. no tenían una atención específica a los chinos. Entonces se mete viendo qué necesitaban los chinos para meterse en el supermercado. Los supermercados al final dicen, bueno, para este no es Mastercard, no es Visa, ¿cómo le voy a dejar la guita? Una vez que se produce la confianza, se dieron cuenta que por este sistema tenían más ahorro de este tipo, del otro tipo. Entonces entra Sí. una plataforma de pago desconocida para el grueso en los supermercados chinos. Entendió al chino, tuvo paciencia. Cuando entra, con la cuarentena crece, esa empresita chiquitita argentina que está en La Plata se encuentra con que la asimetría de China, con la tarjeta más grande de China, que tiene más plástico que las grandes del mundo, que se llama Union Pay, elija ese chiquito de PBS que era recontra David con Goliat, ¿no? O al revés, Sí. un recontra Goliat contra un pequeño David que era argentino, le otorga toda la estructura del peso chino porque es el único que acá entiende o entendió los gustos de los chinos acá. Entonces, las oportunidades hacen creer que los milagros, porque a vos no te va a dar bola nunca Michelle Pfeiffer No, en su claro. momento nuestro, o dije Michelle Pfeiffer de los 90, pero en China sí, porque si vos tenés una buena idea, si vos tenés talento y vos sabés algo que necesitan los chinos, no importa si sos de la 1, 11, 14, por decir, la idea, el talento y la innovación. Todos tienen oportunidades con China. Y eso hay que Es aprovechar. impresionante. Y eso hay que aprovechar. Y yo de alguna manera, mira, te hablo como argentino, ¿eh? Yo trato, más allá de que busco mi objetivo, mi destino, mi sueño, yo trato de entender ese gigante chino y creo que lo estoy entendiendo. Eso es buenísimo. Creo que lo estoy entendiendo. Es como que nunca lo vas a terminar de entender o decís que en algún momento lo terminás de entender. Permanentemente me pasa Porque que no lo entendí. Pero pará, estoy cerca porque... a lo que me refiero es que Sí. siempre tenés algo para aprender. Sí, porque hasta el método de negociación. Te digo, he visto negociaciones entre chinos y judíos. Uf. Oh, ping pong, pa, Sí. pa. Oh, ¿y sabes dónde gana? Vi 2 victorias chinas y una victoria judía. Digo, simplemente por decir dos comunidades, vamos Sí, a sí, llamarlos, sí. aunque son países, que tienen formas milenarias de pensar.
De hecho, yo cuando trabajaba en Radio High, era Radio High, la única radio que está de moda hace miles de años, por la cultura milenaria judía. Sí. Los chinos también. Y ahí es donde, cuando vi negociaciones, el chino es muy paciente, está claro. No puedo decir que los judíos no, pero en un momento, en este caso judío argentino, se equivocaba por hablar de más algunas cosas. Y el partido se resolvía en la palabra de más que dijiste. Porque sobre eso se agarraba y te hacía la fatality. Y Y entonces ahí- vos tenías que ceder $1.000.000. Sí. Vamos a la última pregunta. Justamente dijiste la palabra. ¿Qué significado tiene para vos la palabra? Uf. Hua. Es chino, palabra. No hay nada más valioso que la palabra. Porque no tiene precio. Entonces, uno quizás de tanto hablar o tan verborrágico, que en China me pasa, además locutor acá, tenés mucho riesgo de que la palabra Sí. pierda su precio y se devalúe. Por eso el chino habla más corto, más pausado, cada palabra tiene un sentido, y el lenguaje chino utiliza frases de 4 palabritas que generan un cuento de significado. La palabra en China es contundente. Entonces, yo, siendo locutor y único locutor chino todavía en Argentina, porque nadie Sí, apareció no. chino siendo locutor, terminé siendo un profesional de la palabra, porque me recibí. Y es ahí donde uno de estos multimillonarios chinos, que estoy rodeado y me cuentan historias y sé cómo la hicieron, me dicen, mi hijo ayer se fue a estudiar a Estados Unidos, no, en Cambridge es Inglaterra, en Boston, y me pidió un auto para trasladarse. Yo le puedo comprar un Gol acá en Argentina o le puedo comprar una Ferrari. Es lo mismo, puedo comprarlo igual. Pero hay algo que si él me pide no voy a poder comprar, la palabra. Y eso lo tenés vos. Date cuenta y dimensiona lo que vale. Y caes. Y ahora lo tengo que materializar. Vale un montón, sí. Pero la palabra también es la confianza en esa persona que emite la palabra. Yo generé en mi propia comunidad china confianza. Por supuesto que a medida que yo fui creciendo, como cualquier comunidad, aparecen las internas. Y después las querés ganar. Y después querés mostrar que vos estás con mucho más red de contacto que los demás. Yo tengo que ser, como me dijo un buen día el viejo Vizcacha de los chinos, que formó a algunos dirigentes políticos. Carlitos, en el centro. Ni de derecha ni izquierda. En el mundo, todos en algún momento van a necesitar de China centro. Entonces, si sos inteligente, ni un lado ni del otro. Todos te necesitan. Pero tratá de entender China. Ese es el atajo. Y si entendés China y encima tenés palabra para comunicar, y ahora una herramienta, un vehículo para decirlo, no queda otra, Jonathan, que hacer un bien. Me quedo con esto y esto corre por mi parte. Digo, los argentinos tenemos que aprender quizás de la comunidad china en el sentido de la palabra. Quizás los chinos ser más sentimentales como los argentinos, pero digo, cruzar valores Sí. sería muy, muy lindo para las sociedades, ¿no? Dense una chance Claro. y sáquense los prejuicios de encima y miren al chino como algo antropológico. Ojo, voy a dar un dato. Los chinos de Argentina son casi todos de un lugar, Fujian, sureste, una provincia, generalmente era pobre, ahora es recontra rica, es enfrente de la isla de Taiwán. Casi todos los chinos de Argentina no son de Beijing o Shanghái. Entonces vos tenés una tipología, un chino, es como que llegaron todos cordobeses, ¿viste? Sí. O todos santiagueños. China no es el chino del supermercado, sino es un chino. China es un conjunto con una historia milenaria donde si repasás y lees hay algo para aprender. No seamos necios, no nos sigamos equivocando con lo mismo. China supo cómo hacerlo en 40 años. ¿Qué son 40 años, Jonathan? Nada. Todavía está a tiempo mi hijo, que tiene 9, 12 y 16. Entonces, ¿qué son 40? Y vamos para adelante. Si tenemos todo. Vamos para adelante. Y cerramos. Dale. ¿De qué cuadro sos? Porque sé que te Soy gusta de mucho soy el fútbol. gallina, no, mal, sí. Soy de River y no quiero llorar, pero fue penal. Estamos en la misma. Y pará. Si logro algo, voy a llevar a River a China. Acordate lo que te digo. Esa es la pasión. Quiero llevar a River a China. Voy a hablar con Estefano. Algo va a pasar. Estamos tan cerca del barrio chino, allá que quiero hacer que. Mirá que todos los chinos que vienen, vamos a la Boca. Sí. Maradona, Caminito.
Es la típica. Pero por Maradona, no por ¿Sabes la Boca. cuántas veces volqué? Digo, vamos al Monumental, que está lindo, los campeones del mundo son más de acá, ¿no? El estadio con más capacidad, Sí. pero estamos más lejos. Yo hago una fuerza increíble como hincha para sacar gente de la Boca y llevarla arriba. Bueno, ya va a llegar, vas a ver. Carlitos Lim, fue un verdadero honor tenerte acá en nuestros estudios. Quiero saludar a tu mamá. ¿Cómo se llama tu vieja? Marina Tolizano. Marina. Marina Tolizano. Marina, primero tu hijo me conoce por vos. Sí. Vos seguramente me viste alguna vez en la época de Badía. Y las madres, para nosotros los chinos son otro tema. Nosotros con los padres, creo que ahí tenemos que cerrar. Los padres hacia los hijos generan algo que en chino se llama shaoxuan. Shaoxuan es una palabra que no existe en español. Shaoxuan es admiración, es respeto, es una profunda vocación de servicio hacia los padres. Entonces, si vos para decir shaoxuan en chino, en español, tenés que decir piedad filial o amor filial, que no usamos nunca, es porque tendríamos que aprender un poquito más. Cuando yo veo a papá y mamá y digo shaoxuan, fumu. Shaoxuan, papá y mamá. Entonces, nos debemos a vos, por ejemplo, Marina, y tenés un buen hijo, ¿eh? Un gusto conocerlos, gracias a vos. Muchísimas gracias. Adiós. Vamos a un cortecito, ya volvemos. Hace 20 años, cuando el streaming era apenas una idea, en Buenos Aires, Argentina.